Bien, Sí, te escucho perfecto. Y está, creo que cargando la presentación, ya sí. podemos ver la presentación. Listo. ¿Me avisas, porfa, cuando ya la puedan ver? Porfa. Ya la estamos viendo. Listo. Voy a ampliarla y iniciamos. Bien. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier comentario, Ligia va a estar pendiente ahí del chat. Mi compañero José también. Entonces, siéntanse libres, por favor, de retroalimentarnos pues, de cualquier comentario respecto a las sustancias químicas. Bien. Vamos a iniciar con una introducción de lo que uno realmente revisa en las obras y en los proyectos, y así como en el sector industrial, en el cual, como ustedes saben, pues hay muchos usos de los productos químicos, los cuales, pues, tienen una serie de peligros asociados. Luego vamos a ver sistema armonizado y en la próxima sesión veremos recomendaciones muy sencillas, muy prácticas para que ustedes la implementen en sus estándares corporativos internos y también lo apliquen en casa. Bien, empecemos con algo que ustedes ya conocen bastante bien. Sin embargo, debemos iniciar con la diferencia entre lo que es el peligro químico, el riesgo químico y la exposición. Dado que son tres palabras que digamos, las usamos todos los días en esta área de riesgos laborales, pero esto tiene que ver con el sistema regularmente armonizado. El riesgo es, digamos, la combinación de la probabilidad por la consecuencia del daño. Sabemos que a mayor riesgo es porque la probabilidad aumenta. En cambio, los peligros no están asociados con la probabilidad. Por lo tanto, cuando yo manejo o estoy expuesto a una sustancia peligrosa, vamos a ver cuáles son los peligros en químicos, y yo tengo exposición comprobada, pues allí realmente inicia el riesgo. Si yo elimino el peligro o elimino la exposición, el riesgo mío o no existe o es bajo. Por lo tanto, y eso está asociado al tema de sistema globalmente armonizado, que es un tema que también vamos a ver. El sistema globalmente armonizado no está asociado al riesgo químico. El sistema globalmente armonizado está asociado al peligro. ¿Listo? El sistema globalmente armonizado, tema que es como el segundo tema, está asociado es a la identificación de peligros. Definiciones mundialmente reconocidas. El peligro es cualquier sustancia, cualquier objeto que me pueda causar un daño o un perjuicio. Así como tenemos productos peligrosos, también hay maquinaria que es peligrosa o actividades que generan un cierto peligro. Pero el peligro, y enfocándonos específicamente en sustancias químicas, entendiendo que hay productos que son peligrosos y hay productos que no son peligrosos. El peligro está asociado a esa sustancia. Por ejemplo, si yo estoy pintando con pintura epóxica, esa sustancia es peligrosa, por supuesto, porque produce cáncer, tiene la capacidad de producir cáncer. En cambio, el riesgo está asociado es a la probabilidad multiplicada por el daño. Entonces, importante tener en cuenta eso. Entonces, esto traduzcámoslo en temas de químico. El riesgo químico es la probabilidad por la gravedad del daño que me pueda causar una sustancia química. Por lo tanto, es claro que cuando hablamos de peligros químicos, no es lo mismo que hablar de riesgos químicos. Aquí tenemos una imagen de un operario en un cultivo en la India, está aplicando agroquímicos, pero pues como ven, no tenemos aquí el uso de guantes, ni gafas, ni botas, absolutamente nada. Por lo tanto, aquí decimos que se presenta peligro químico por la manipulación de un agrotóxico, un agroquímico, un pesticida. Pero aparte, vemos una exposición. Aquí ni siquiera tenemos que hacer una medición ambiental para darnos cuenta que aquí el señor está inhalando cierta cantidad de sus gases, sus vapores y las neblinas. Aquí tenemos un riesgo posiblemente alto por el contacto o la exposición de un producto químico peligroso. ¿Exposición de qué tipo?
Aquí tenemos dérmica e inhalatoria. No sabemos si digestiva también la tengamos. Pero cuando yo cambio la situación anterior a esta situación, el peligro no ha cambiado. Puede hacer que los dos señores estén manejando el mismo producto agroquímico. Aquí, ¿qué se cambió? Que se le suministró un traje Tyvek sintético, guantes de neopreno, monogafas, un respirador con filtros de carbono activado, etc. El peligro sigue presente porque es un agrotóxico, pero aquí reducimos la exposición y como se bajó la exposición, baja la probabilidad y baja el riesgo. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo una veces no puede eliminar el peligro, a veces se puede, otras veces no se puede, pero por lo menos tenemos que intervenir, ya sea en el trabajador, un control de ingeniería o en la fuente. Entonces, eso como a modo de introducción. Aquí tenemos una actividad que es muy común en muchas empresas y es la carga o la descarga de productos químicos. En este caso tenemos una tina plástica de 55 galones aproximadamente que está siendo cargada a un vehículo. El peligro, el peligro en este caso, pues evidentemente es el insumo químico, es la sustancia química que allí estamos, digamos, transportando. Y el riesgo, ¿será que el riesgo es alto? Pues dependerá de las condiciones de operación. El riesgo será alto o bajo en función de varios parámetros, en función de la experiencia del operario manejando los químicos y manejando pues esas ayudas mecánicas. También dependerá del estado de la ayuda mecánica, dependerá de los CPPs que él tenga, del entrenamiento, de la capacitación, etcétera. ¿Hay riesgo? Por supuesto que hay riesgo. ¿Hay riesgo de derrame? Sí hay riesgo de derrame. ¿Hay riesgo de quemaduras? Si el producto peligroso es corrosivo, sí. Por lo tanto, cada que yo realice actividades rutinarias o no rutinarias, yo debería hacer una valoración de riesgos. Evidentemente, si el producto es peligroso, sería mucho más prioritario en comparación a cuando tengo un producto que no sea peligroso. Las sustancias químicas, vamos a ver cuáles son las categorías de peligros químicos. Las que denominamos peligrosas tienen la capacidad de causar dos tipos de efectos, los efectos agudos y los efectos crónicos. ¿Listo? Cuando los efectos en la salud son a corto plazo, los llamamos efectos agudos. Por ejemplo, yo apliqué hoy a las 9 de la mañana un plaguicida en un cultivo de piña y a las 3 de la tarde me siento mareado, con visión borrosa, comienzo a vomitar el almuerzo, seguramente estoy intoxicado por ese producto. Eso es un efecto agudo, o sea, surgió en las primeras 24 o 48 horas después de la exposición. ¿Listo? Pero los efectos a largo plazo, los que son crónicos, surgen realmente con el paso de los años. Es decir, son datos que realmente evidenciamos es, pero con el paso del tiempo, por el paso de los años. Les voy a poner un ejemplo. El asbesto, la exposición a asbesto, que sabemos que es un producto cancerígeno, los efectos que causa el asbesto son a largo plazo. Vamos a hacer un pequeño sondeo ahí para que ustedes me respondan, por favor, en el chat. Por chat, por favor. ¿En cuántos años ustedes creen, desde que inicia la exposición a asbesto? Imagínense en alguien que fabrica tejas de asbesto y nunca se protegió con mascarilla, con nada. ¿En cuántos años usted cree que esa persona le va a aparecer ya la enfermedad manifestada a nivel pulmonar? ¿En cuántos años? ¿En 2 años? ¿En 15 años? ¿En 50 años? Solamente hablemos del asbesto. Quiero saber ustedes qué se imaginan respecto
al periodo de latencia por el asbesto y el cáncer de pulmón. Lo leemos aquí en el chat. ¿Cuántos años? Richard nos dice que 20 años. 20 años. Castro Pinto que 10 años. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da Sí, es menos? que creo que genera eco mi voz. Leonardo dice que 15, Carlos que esta personita que no podía leer el nombre, Luis Giovanni nos dice, creo que después de los 15 años, Ronald Giovanni nos dice 1 año, Joan Jairo Cerrato 15 años, Fabián Alberto dice entre 10 y 20 años, pero que depende mucho de la concentración y el contacto que tenga con la sustancia. Ligia, y la pregunta para usted también, ¿usted cuánto cree que uno se enferma después de tener contacto con? Dígame un número, lo que A mí quiera. me gustó la respuesta de Fabián que condicionó y él dijo, depende de la concentración, depende también de qué tanto tiempo esté expuesto. Jaime Alexander dice 20 años, a mí me da miedo el número, pero yo me iría tal vez por los 10 años de acuerdo con el tema del contacto. Bueno, Gilberto dice que es 5. efectivamente, a mayor cantidad de fibras que yo inhale de asbesto, obviamente el daño va a ser mayor, pero en promedio, las personas que han trabajado con este material de forma rutinaria, sin ningún tipo de control, sin mascarilla, sin extractores, en promedio, el periodo de latencia, que es el periodo en el cual el periodo contado desde mi inicio de exposición, desde el día cero, hasta el periodo en que se manifiesta la enfermedad, son 30 años. ¿Listo? Ese es el promedio. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero en promedio los médicos neumólogos, que son los expertos en ese tema pulmonar, afirman que 30 años es el periodo de latencia para el tema de asbesto. A los que quieran leer de este tema, les recomiendo un libro gratis que está en internet que se llama La lana de la salamandra. La lana de la salamandra cuenta la historia real de una empresa que ustedes conocen, pero en la historia de Italia, que es donde empezó todo el tema del asbesto grave. 30 años es el periodo. Entonces, si yo desarrollo una enfermedad crónica por el trabajo, eso es un efecto, digamos, de este tipo. Estos 30 años no es el periodo de todas las enfermedades. Cada enfermedad es bien diferente. Bien, entonces tenemos efectos agudos y crónicos. Ahora, ¿de qué manera a los trabajadores, a las trabajadoras, pueden ingresar los productos químicos? Esto ya también ustedes lo saben. Tenemos principalmente 3 vías de exposición que son las más importantes en el sector de hidrocarburos, en el sector de la industria. La vía dérmica. La vía dérmica se da principalmente por 2 situaciones. O porque no me pongo los guantes para manejar los productos químicos, los cuales penetran por los poros. Ahora, una aclaración, no todos los productos químicos tienen la capacidad, las propiedades físico-químicas para ingresar por los poros de la piel. Y la segunda situación es cuando yo me pongo los guantes, pero resulta que esos guantes no son los adecuados. Por lo tanto, esas son las 2 condiciones que puede ocurrir que se tengan los trabajadores, trabajadoras, exposición dérmica. Tenemos la siguiente vía de exposición, que es la digestiva, que es muy extraña, pero ocurre. En todos los años ocurre en Colombia que alguien ingiere un producto químico de forma equivocada. Cuando yo ingiero vía digestiva un producto químico, este me puede causar una intoxicación, si es un veneno, por ejemplo, o me puede causar una quemadura de las vías digestivas, por ejemplo, la gente que ha tomado hipoclorito o ha tomado soda cáustica de forma accidental. Esta es la razón por la cual está prohibido ya hoy en día utilizar tarros de bebidas gaseosas para envasar productos químicos. Y la tercera vía, la más importante, la inhalación. La vía inhalatoria es el mecanismo más importante en riesgo químico, en peligro químico, en higiene ocupacional. La inhalación es la que más causa enfermedades y efectos en la salud, sobre todo crónicos, en la población trabajadora de todos los países, no solamente en Colombia, en toda parte. Entonces, pero como a veces no tenemos cómo implementar un sistema digamos, un control, un extractor, entonces nos toca ya como última medida suministrar
respiradores con filtros de diferente tipo. Importante que esos respiradores, pues la gente sepa usarlos, certificados y demás. En la siguiente sesión hablaremos de las mascarillas. Bien. Vladimir, Sí. acá nos pregunta Richard y nos dice, bueno, digamos que ya nos diste un ejemplo y nos pregunta cómo funcionaría para la fibra de vidrio. Y Jaime Alexander nos habla un poco del tema del mesotelioma, que nos dice que es el tipo más común de cáncer, y también nos dice que hay muchas cosas que ocurren por utilizar recipientes para alimentos por el tema de la conservación de los productos químicos. Bien, la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es una sustancia muy fuerte. Se usa, seguramente ustedes han estado en piscinas con esas toboganes. La fibra de vidrio se utiliza para muchos elementos, entre los toboganes de las piscinas. La fibra de vidrio desprende olores fuertes, pero también desprende unas fibritas que son visibles al simple, a la vista. Entonces, las personas que manejen fibra o fibra de vidrio deben utilizar respirador con dos tipos de filtros. Un filtro de carbón activado puede ser el 3M6001, el 6003, pero adicionalmente como tenemos partículas sólidas, las fibras alargadas, que son como unas pelucitas, esas pelucitas las vamos a retener con un filtro, un prefiltro N95, el cual tenemos que acoplar al filtro de carbón activado. ¿Listo? Con esa doble protección es suficiente. En la experiencia que yo he tenido, cuando los trabajadores que manejan fibra de vidrio manipulan este producto con un respirador de media cara, con eso es suficiente. Entonces, ahí tenemos vapores y fibras. El tema del mesotelioma, de hecho, exactamente, el asbesto puede causar mesotelioma, puede causar cáncer de pulmón o puede causar asbestosis. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, eso como a modo introductorio, básico, los tipos de efectos, vías de ingreso de los productos y diferencia entre peligro químico y riesgo químico. Los peligros los identificamos, los riesgos los evaluamos. ¿Listo? Bien, marco legal. No les vamos a mostrar aquí pues todo el marco legal de químicos porque nos quedaríamos como 50 horas, pero sí les voy a dar como para que ustedes lo que les interese de este marco legal ya lo consulten pues en internet o nos hacen la consulta, nosotros les enviamos la normativa. Voy a hablarles muy someramente de algunas normas que tienen que ver con los productos químicos. Decreto 1609 del año 2000, ahí me equivoqué, perdón, 2002, no 2022, sino 2002, hace 10 años. Este decreto tiene que ver con el transporte de mercancías peligrosas por carretera. En Colombia se adoptó desde el 2002 la normativa establecida para todas aquellas empresas dedicadas al transporte en grandes cantidades de sustancias químicas. Esta norma establece una serie de requisitos, entre ellos identificar los vehículos con una serie de pictogramas o rótulos o rombos, como ustedes los quieran llamar, correspondiente cada uno a una clase de mercancías peligrosas. En el tema de transporte le llamamos mercancías peligrosas. ¿Quién acuñó ese término? Naciones Unidas. Además, en Colombia, un conductor que transporte todos los días mercancías peligrosas debe tener un curso de 60 horas y cada 2 años lo debe renovar. El vehículo debe llevar mínimo 2 extintores, un kit de derrames, bueno, y toda la documentación del producto, entre ellos la tarjeta de emergencia. Mucho ojo con esto. Todo vehículo con químicos debe portar el conductor la tarjeta de emergencia. Aquí están las 9 clases de mercancías peligrosas que en Colombia y en todo el mundo es obligatorio clasificar el producto si es que hay que clasificarlo, porque hay productos que no son peligrosos, entonces no entran en ninguna de estas categorías. Clase 1, sustancias explosivas. Ejemplos, TNT, ANFO, dinamita, pentolita, indugel. Clase 2, gases. Dentro de esta clase 2 están los gases tóxicos, los gases inflamables y los gases no inflamables. Hay como subcategorías. Clase 3, líquidos inflamables. El más común que todos vemos en las calles de Colombia, gasolina.
Clase 4, sólidos inflamables. Por ejemplo, el azufre, el carbón. Clase 5, aquí entran los peróxidos, entran las sustancias oxidantes. Clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Por ejemplo, si yo transporto plaguicidas, entonces el vehículo debe estar señalizado con la clase 6, la calaverita, y decir veneno. Pero si yo transporto residuos de un hospital, residuos de sangre o de pacientes contagiados con alguna enfermedad, tengo que ponerle, es el otro símbolo que vemos allí en pantalla, y se le pone sustancias infecciosas. Clase 7, radioactivos, son muy poco comunes, pero de vez en cuando los vemos por allí en las calles. Si yo transporto algún material radioactivo, por pequeño que sea, tengo que señalizarlo con la clase 7. Clase 8, sustancias corrosivas. Cuando transportemos en ciertas cantidades soda cáustica, ácido sulfúrico, ácido nítrico, cualquier producto que cause quemaduras, le aplicamos el corrosivo. Y en la clase 9, pregunta, ¿la clase 9 en qué caso la uso? ¿O ya no se usa la clase 9? ¿Qué opinan? Lo leemos en el chat. La pregunta es, esa clase 9 que dice allí misceláneos, ¿eso para qué servirá? ¿En qué caso se usa? Los escuchamos. Listo. Entonces, Jaime Alexander nos dice que los vehículos deben ser especiales para el transporte de productos químicos y que no se deben utilizar vehículos para el transporte de personal. Y Leonardo nos dice que usualmente se emplean vehículos convencionales, por ejemplo, furgonetas, camionetas, que están adaptados para el transporte de líquidos inflamables en relación a lo que estabas diciendo ahorita, y nos pide que por favor preguntemos si esta situación es aceptable o no es aceptable. Castro Pinto, que no me ha querido decir cuál es el nombre para no decirle por el apellido, dice que cuando son sustancias consideradas peligrosas, pero no clasifican dentro de las 8 clases anteriores. Correcto. Cuando yo transporte, una claridad, no es cualquier cantidad, no digamos que 1 litro de producto, no. Hay un libro que se llama el libro Naranja, y en ese libro naranja que está en Google para descarga gratis, me dice, después de ciertas cantidades, para cada tipo de clasificación, ya cuando tengo que señalizar el producto. Eso es correcto. Cuando yo transporte un producto peligroso, pero que no lo encuentre en esas categorías, le pongo la clase 9, misceláneos. Por ejemplo, yo transporto un producto que es cancerígeno, pero mire que no hay una familia para cancerígenos, entonces le puedo poner el misceláneo. Otra opción, si yo me transporto una gran variedad de varias clases, para no llenar el vehículo de rótulos de que inflamable, que oxidante, que tóxico, etcétera, le puedo poner los misceláneos. Ahora bien, respecto a la pregunta que hicieron, los vehículos de transporte de productos químicos no todos son aceptables. Los vehículos que transporten productos químicos deben tener ciertas condiciones de seguridad. Eso dependerá del tipo de vehículo, dependerá del peso, dependerá de la capacidad de carga, del número de ejes, etcétera. Por lo tanto, aquellas empresas, aquellas organizaciones que transporten productos químicos y definan un vehículo para dicho transporte, la recomendación cuál es? Asesorarse de una persona que tenga experiencia en el transporte de mercancías para que les dé recomendaciones, primero para evaluar si el vehículo realmente va a cumplir esa función o no. Y si la cumple, pues que le den una serie de recomendaciones para evitar accidentes en carretera. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, en Colombia no está permitido, y esto lo vemos todos los días en las carreteras, el transporte de sustancias químicas en motocarros o en buses. En los buses, por ejemplo, no está permitido transportar productos químicos, y menos en moto. Este es un incumplimiento que debería dar origen a una multa por parte de las autoridades de tránsito. Recuerden que el decreto 1609 no es del 2022, culpa mía que me equivoqué, es del 2000. Bien,
Siguiente sistema que ustedes habrán visto en las empresas cliente que los contratan, el sistema NFPA 704. Es un sistema de comunicación de peligros para emergencias o incendios. Es un sistema muy bueno, pero no es obligatorio en Colombia. No hay ninguna norma colombiana que exija que las empresas colombianas tengan la implementación del NFPA 704. La NFPA es una norma norteamericana, eh, obviamente nació pues en Estados Unidos de Norteamérica y que muchas empresas implementaron. El problema es que muchas empresas no compraron la norma original, por lo tanto nunca están actualizándose respecto a esta normativa. Ventajas, pues que le permite a los bomberos, en caso de que suceda una emergencia, pues tener mayor facilidad de identificar qué tipo de sustancia se fugó o se incendió. Este tipo de pictograma o este rombo, este diamante de colores, trae 4 colores: amarillo, azul, rojo y blanco. Y trae una escala de números del 0 al 4. Entonces, a medida que aumenta el valor en cada espacio, pues el peligro de la sustancia es mucho mayor. Recuerden que aquí hablamos es de peligros, no de riesgos. Por lo tanto, un producto con un 4 en cierto color, pues indicará que el peligro es mayor. Azul, peligros a la salud; el rojo, peligros de inflamabilidad; el amarillo, peligros de inestabilidad. Antes el amarillo era reactividad, hoy en día no es reactividad, hoy en día es estabilidad. Y cuando el producto tiene algún peligro adicional específico, se le pone algún símbolo en el espacio blanco. Normativamente no existe nada en Colombia respecto a que alguna empresa esté obligada a implementar ese sistema. Sin embargo, en Ecopetrol, por ejemplo, y en otras empresas vemos este sistema, y no es que eso esté mal, pero sí tenemos que comprar la norma porque la norma tiene algunas especificaciones de acuerdo al tamaño del rombo. El espacio blanco, a raíz de la última actualización, ya solamente quedaron 3 indicaciones para el espacio en el color blanco: o el producto es oxidante, o no apagar con agua, o es un asfixiante simple. Si, por ejemplo, estamos almacenando nitrógeno, helio, neón, argón, criptón o xenón, en el espacio blanco tenemos que poner SA. A de asfixiante, S simple, asfixiante simple. Si es un oxidante, pues tendremos que poner la OX. Por lo tanto, este rombo, este diamante de colores, solamente lo podemos aplicar a tanques como el que le estamos mostrando aquí, tanques fijos estacionarios. No aplica para etiquetas de recipientes pequeños. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Hoy en día, como mucha empresa implementó sistema NFPA 704, pero resulta que ya tenemos que implementar sistema globalmente armonizado, entonces hoy en día las empresas deben tener al lado de su rombo NFPA 704 los pictogramas de SGA. Es decir, son dos sistemas más o menos compatibles, no del todo, pero más o menos compatibles, y uno es para emergencias, NFPA, el otro es para comunicación de peligros de forma rutinaria, que es el SGA. Así que si hacen auditorías en la parte de peligro químico y el cliente tiene tanques fijos estacionarios con productos peligrosos, ustedes deberían revisar pues todo el tema de documentación, fichas de seguridad y demás, pero también revisar que esos tanques tengan NFPA y tengan SGA. Eh, Ahorita les explico en qué norma está ese último requisito que les estoy mencionando. Por ejemplo, aquí Vladimir, tenemos una pregunta. adelante. Roberto nos pide que si por favor le explicamos en otros peligros qué se coloca y cuál es la diferencia de reactividad a estabilidad, que si por favor me puedes dar algunos ejemplos. Y Fabián tiene una pregunta, pero cuando salgas de NFPA, porque es para volver un tema de transporte. Bueno, entonces, el espacio en blanco solamente hoy en día podemos utilizar este tipo de peligros específicos, ¿no? Los oxidantes, que son el OX, sería para productos oxidantes o que reaccionen peligrosamente con el agua. ¿Qué es un producto oxidante?
Un producto oxidante son aquellos que reaccionan de forma peligrosa con ciertos productos, sobre todo los ácidos. Los productos oxidantes son también aquellos que favorecen un incendio. Ojo, no lo provocan, pero un oxidante cuando se enciende, producto de otro producto que se prendió primero, el oxidante lo que hace es fortalecer, aumentar los incendios. Ejemplos de oxidantes: el ácido sulfúrico, el peróxido de hidrógeno, el ácido nítrico. ¿Listo? Esos son oxidantes que son los que favorecen un incendio. Cuando ustedes vean en un rombo NFPA W rayita, o sea, water, no apagar con agua, significa que es un producto que en caso de un incendio no se le debe aplicar agua porque posiblemente reaccionen de forma peligrosa. Y el tema de los asfixiantes simples, pues ya se los mencioné, que son específicamente para gases. Eh, Continuando con esa pregunta, Ligia, ¿qué es lo que más preguntaba en el tema de este rombo? Roberto nos decía en otros peligros que se colocan y cuál es la diferencia de reactividad a estabilidad y que Ah, por favor le diéramos ejemplo. listo. Antes, ese sistema, antes del 2009, hablaba de reactividad. ¿Qué es la reactividad? Es la capacidad o la facilidad que tiene una sustancia química en reaccionar con otra o con el agua. Entonces, antes del 2009, el color amarillo era para la reactividad. Eso cambió. ¿Y por qué cambió? Porque se dieron cuenta los expertos que realmente yo en un tanque sellado, pues es difícil que ingrese otro producto. Entonces dijeron, no, cambiémoslo a inestabilidad. Entonces, ¿qué es la inestabilidad? Es la facilidad con que una molécula química se descompone con el paso del tiempo, con el paso de el paso de la luz o condiciones climáticas. Les pongo un ejemplo. Si usted ahorita prepara hipoclorito con agua en su casa, pone un poquito de hipoclorito en un litro de agua, ese hipoclorito es muy inestable. Solamente le sirve para el día de hoy. Si usted mañana va a utilizar ese hipoclorito, como él es tan inestable, ya el cloro se ha perdido, se ha evaporado en un 60%. O su estructura pues ya se ha descompuesto. Los productos inestables son aquellos que por condiciones ambientales o climáticas se comienzan o a evaporar o a perder en concentración. Mientras que la reactividad es asociada más a una reacción entre dos productos químicos. Esa es como la diferencia. ¿Listo? No sé si quedó otro temita por ahí de NFPA. Creo que no. Mario Fernando nos pregunta si, por ejemplo, el litio se puede o no apagar con agua. ¿El cual? Acá lo escribe él como lithium, no sé si hace Ah, referencia también al litio. litio. Sí, el litio, pues lo recomendable es que no. Ni el litio, ni el sodio, ni el potasio se recomiendan que se apaguen con agua porque ellos son una clase especial de metales y cuando un metal se enciende, si le echo agua, antes la, la, la embarro más. Entonces, no, la recomendación es no echarle agua, es mejor aplicar otro tipo de productos como polvo químico o el CO2. ¿Listo? Albeiro Ramírez nos dice que me parece interesante aclararlo, y es que a partir del 2015 se publicaron los decretos únicos reglamentarios, que está el 1076, que incluye todo el tema de transporte de productos químicos, y acá nos dice más a nivel legal, si en ese orden de ideas el decreto 10. Es que hay unas preguntas de transporte, no sé si te las hago en este momento o si esperamos a cerrar en FPA y ahí hacemos las preguntas de transporte. Y Eh, Fabián Alberto quiere también hablar. no, adelante con la pregunta del transporte. Adelante. Listo. Entonces, una es esa, sobre la compilación de los diferentes decretos en el 1076. Entonces, como en el 1076 está incluido el 1609, él quiere saber si este decreto queda derogado, aunque pues digamos que sabemos es que está compilado. Sí,
El gobierno no lo derogó, sino que lo compiló eh, en esa decreto, que lo que hizo fue como unificar una gran cantidad normativa, pero como tal el decreto no está derogado. De hecho, es el mismo articulado, que lo que pasa es que quedó compilado, quedó como de una forma mucho más sencilla. La otra pregunta que nos estaban haciendo en la parte de transporte es sobre el tema de las tarjetas de emergencia. Entonces, Fabián Alberto, creo que es la pregunta que nos vas a decir. Y es que cuando se transportan varios productos, en este caso los misceláneos, ¿cómo es el tema de las tarjetas de emergencia y la formación del conductor? Él quiere saber si en esos casos les sirven las mismas 60 horas, si es general o si debe ser específico. Pero si quieres, abramos de una vez el micrófono de Fabián para escuchar si es la misma pregunta la que él nos quiere decir. Fabián, ya está abierto tu micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Te escuchamos. Bueno, sí, en realidad la pregunta está enfocada ahorita al tema de misceláneos. Para el caso de no rotular el vehículo con todas las clasificaciones que tiene, la pregunta es, ¿las mismas 60 horas del conductor en cuanto a formación le aplican para transportar misceláneos y debe cargar la tarjeta de emergencia de cada producto transportado? ¿O le aplican las mismas 60 horas o debe ser específico en cuanto al transporte del producto? Bueno, esa es una buena pregunta. La normativa establece que independiente del tipo de sustancia que yo transporte, si es un producto peligroso, y claro, si es misceláneo es porque es peligroso, yo debo hacer la primera vez del curso las 60 horas, obligatoriamente. Transporte un misceláneo o un inflamable o un tóxico, no importa. Ya a los 2 años, renuevo son las 20 horas, es decir, uno hace el curso una única vez de 60 y luego se lo renueva con cada 20 horas. ¿Listo? Respecto a la otra pregunta, ¿debo portar todas las tarjetas de emergencia de todos los productos? La respuesta es sí. Si yo transporto 10 productos químicos y entonces tendría que llenar ese vehículo de pictogramas, la norma me permite ponerle el misceláneo y ya está. Eso sí, si me para en carretera la autoridad de tránsito y de policía, él debe pedirme o puede pedirme las tarjetas de emergencia de cada producto. ¿Por qué? Porque en caso de un siniestro vial, cualquiera de esos tarros se me puede regar. Entonces, supongamos que se me regó el tarro de acetona, ¿listo? Entonces, llegó bomberos. Y si el conductor quedó vivo y quedó consciente, bombero le dirá, préstame la tarjeta de emergencia del que se te regó. Vea, aquí está la tarjeta de emergencia, aquí está la acetona que fue que se me remó. Entonces, sí debe hacer las 60 horas y sí debe portar todas las tarjetas de emergencia de esos productos en caso de que yo rotule el vehículo como misceláneo. Vladimir Helbert tiene una pregunta. Él nos dice, ¿en el transporte también es obligatoria la rotulación con NFPA? Buena pregunta. No. Y es un error que vemos todos los días en carreteras. Ustedes y yo hemos visto vehículos con NFPA 704. ¿Y por qué lo vemos? Por dos razones. Primero, por desconocimiento y segundo, porque algunas empresas le exigen a su proveedor que le ponga el NFPA en el vehículo. Cuando uno pregunta, pero ¿por qué le exigen ustedes al señor conductor NFPA? Algunas respuestas es que mientras el vehículo está dentro de mi planta, se me convierte en un tanque fijo. Y bueno, tiene y no tiene razón. Tiene razón porque ese carro tanque parqueado 2 horas, un carro tanque, digamos, dentro de una planta es un tanque más, ¿cierto? Fijo ahí quietico. Desde el punto de vista sí tiene razón, pero en la realidad es que en ninguna parte de la normativa de transporte habla de NFPA 704. Por lo tanto, no es necesario que los vehículos se les instale NFPA 704. Y Roberto tiene una pregunta que es, en el caso de los tractocamiones que transportan varios químicos, habían como muchas preguntas con transporte y estaban ahí como pendientes para hacerla, pero claro que pueden hacer todas las preguntas para irlas leyendo. Entonces dice Roberto,
En el caso de los tractocamiones que transportan varios químicos, carbonato de calcio, ácido acético, bentonita, entre otros, ¿deben tener todos los rótulos acordes al producto del sistema globalmente armonizado? Que creo que se está adelantando un poquito la pregunta de lo que vas a decir ahorita. El importantísimo, el vehículo nunca llevará sistema globalmente armonizado. La carga sí. Me explico. Voy a poner dos escenarios. Escenario número 1, carro tanque. Un carro tanque, obviamente, es un tanque unido a un carro, como el que vemos en pantalla. Ahí, pues el producto es un líquido que está dentro de un tanque. El líquido no lo podemos marcar con SGA porque no le aplica. Ahí solamente sería marcación del tanque. Escenario 2, tenemos un vehículo, no sé, una camioneta grandísima, un camión en cuyo interior van recipientes con sustancias químicas. Allí sí, el etiquetado de los recipientes debe llevar SGA, pero nunca vamos a instalar sistema globalmente armonizado en el exterior del vehículo. ¿Listo? Porque no le aplica. Albeiro Helber dice, la clasificación y etiquetado en el vehículo será con 1609. La carga va con 1609 y sistema globalmente armonizado combinado. Correcto, así es. Eso es correcto. Listo. Y si quieres, vamos a recibir la intervención de Andrés Fabián Ortiz, que quiere abrir el micrófono y con eso podemos seguir. Adelante. Listo, Andrés Fabián. Tienes abierto el micrófono. Andrés. Ya tienes abierto el micrófono, pero no te escuchamos. No te escuchamos, pero veo que estás tratando de mover tu microfonito. Debes tener algún problema con la conexión de sonido. Entonces, si quieres, Andrés, escríbenos la pregunta por el chat y yo te ayudo a leerla para poder responderla. Sí, porque sí veo que estás tratando de prender el micrófono, pero no te escuchamos. Sí, te sugiero eso. Debes tener algún tema de sonido por allí para poder activar tu micrófono. Entonces, si quieres, escríbenos por el chat y ya te respondemos la preguntita por el chat, ¿vale? Listo, vale. Mientras Andrés escribe la consulta, bueno, otro sistema de clasificación, HMIS-3, otro sistema norteamericano muy bueno que sobre todo se utilizó mucho en laboratorios de Estados Unidos y Canadá. Fue diseñado por la Asociación de Revestimientos Americanos o la ACA. Es un sistema que en algunas empresas se implementó. No es obligatorio en Colombia, no hay normatividad en Colombia que nos exija, pues, implementar HMIS. El sistema HMIS también funciona con unos colores muy similares al NFPA, pero también funciona con unos símbolos que denotan los equipos de protección individual que yo debo utilizar. También tiene que ver con usa peligros físicos y órganos objetivo o órganos diana. ¿Qué es un órgano objetivo, un órgano diana? Es un órgano del cuerpo humano que uno ya sabe que afecta al producto químico, entonces el hígado, los riñones, los ojos, etc. Es un sistema muy interesante, pero pues ya no, hoy en día no se usa en Colombia, ¿no? No se usa por lo que vamos a ver, es el sistema globalmente armonizado. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una cantidad de sistemas, y eso que no les mencioné, no les expliqué el de Comunidad Europea, que es uno de rombos de color naranja, porque ya es un sistema obsoleto. Hay muchos sistemas, entonces, Naciones Unidas se dijo, bueno, tenemos que estandarizar algo porque si no la gente no va a poder realmente estandarizar un solo sistema. Entonces, allí nació nuestro sistema globalmente armonizado, que es un sistema, un mecanismo para identificar peligros químicos. Entonces, el objetivo es ya no utilizar el HMIS, ni el HASCHEM, ni el de Unión Europea, ni NFPA en las etiquetas. NFPA sigue vigente de forma voluntaria para los tanques. Entonces, sistema globalmente armonizado nació con el objetivo de unificar en un solo sistema las categorías o las características de peligro. ¿A quién aplica el sistema globalmente armonizado?
del que habla la resolución 773 del año pasado. Entonces, tenemos dos normativas vigentes respecto al SGA. Resolución 773 y el decreto 1496 de 2018. Entonces, aquí se lo voy a escribir, 1496 de 2018. Ambas normativas exigen la implementación del sistema armonizado a nivel nacional. ¿La aplica a todas las empresas? Sí. Pequeñas, medianas, grandes, pymes, empresas públicas, privadas, sindicatos, todo tipo de empresa que tenga contacto o manipulación de productos químicos debe hacer la implementación del SGA. El SGA básicamente es un mecanismo de comunicar peligros. Está basado, la guía del SGA es el libro Púrpura, y se llama así pues por el color, el cual fue publicado o es publicado por Naciones Unidas y se actualiza periódicamente. En internet lo pueden descargar. Es un documento de 600 páginas, viene en castellano, en inglés, en francés, etc. Viene como en 8 idiomas y obviamente también está en castellano, el cual pueden descargar. Allí están las bases teóricas del sistema globalmente armonizado. Así como en el libro naranja están las bases del tema de transporte, en este libro púrpura están las bases teóricas y de evaluación de peligros bajo el sistema globalmente armonizado. Por lo tanto, es un sistema que hoy en día las empresas deben estar ya en la tarea de su implementación porque el plazo ya se comienza a cumplir en abril del próximo año. El libro Púrpura trae una serie de apartados, unos capítulos, 4 o 5 capítulos, y trae unos anexos. El libro Púrpura explica muy bien en detalle los peligros físicos, los peligros a la salud y los peligros para el medio ambiente. En él establece todo el marco teórico y los datos, digamos, técnicos y le permite a uno cómo clasificar los peligros y cómo etiquetar las sustancias químicas. Además, el libro Púrpura, por ejemplo, menciona que cuando yo transporto productos químicos en un vehículo, imagínense ustedes tinas de 55 galones, muchas tinas de 55 galones en un vehículo. Entonces, esas tinas en su cuerpo debe llevar clasificación de Naciones Unidas, ¿se acuerdan de las 9 clases? Y debe llevar sistema globalmente armonizado. Le aplica el sistema globalmente armonizado, que es la resolución 773, a todo tipo de productos químicos. Productos que sean puros o mezclas o diluciones. ¿Qué es una dilución? Cuando usted mezcla hipoclorito con agua, eso es una dilución. Cuando usted mezcla soda cáustica con agua, eso es una dilución. ¿Listo? Entonces, también le aplica las diluciones. Si ustedes visitan una empresa cliente, vayan al laboratorio de esa. Hay muchas empresas que tienen laboratorio, ¿cierto? De control de calidad. Y pregunten, ¿ustedes aquí hacen diluciones con agua? Sí, a esto lo diluimos. Bueno, muéstrame el sistema armonizado para esa dilución. Otra pregunta sería, ¿ustedes aquí hacen mezclas? Ah, sí, yo mezclo aquí el thinner con alcohol con acetona. Bueno, eso es una mezcla que usted tiene que volver a clasificar bajo el sistema globalmente armonizado. Pero no le aplica el sistema globalmente armonizado ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo los medicamentos, la aspirina, el acetaminofén y ibuprofeno, aunque son moléculas químicas claramente, nunca vamos a ver medicamentos clasificados con SGA. Tampoco los aditivos de los alimentos. Les pongo un ejemplo de un aditivo alimentario. Cuando ustedes consumen salsa de tomate, la salsa de tomate trae un conservante que se llama benzoato de sodio, todos que es malo comer salsa de tomate. Ese aditivo que uno le mete a los alimentos, los aditivos alimentarios no les aplica SGA. Los artículos cosméticos, el rubor, la base, el labial, aunque algunos son peligrosos, sobre todo los que vienen de la China, no se les aplica el sistema globalmente armonizado. Y tampoco los restos de plaguicidas en alimentos se les aplica el sistema globalmente armonizado. A los plaguicidas sí llevan sistema globalmente armonizado, pero no los restos de plaguicidas que encontramos en las frutas y en las verduras y en los alimentos.
Bien, el sistema globalmente armonizado reafirma lo que ya todos sabemos, y es que las empresas deben contar con las fichas de datos de seguridad en los sitios de uso y almacenamiento. Muy importante, las fichas de datos de seguridad no son documentos para el transporte de mercancías por carretera. Las fichas de datos de seguridad son, pero para los sitios de uso. O sea que toda empresa que almacene o que manipule productos químicos debe contar con las fichas de datos de seguridad. Y este es un requisito obligatorio de auditoría o de interventoría o de supervisión, como se lo quiera llamar. Entonces, primer punto, las empresas en Colombia deben contar con todas las fichas de datos de seguridad de los productos que manejen y de las mezclas que preparen. Segundo punto, las fichas de datos de seguridad tienen que estar en castellano de forma obligatoria. Tercero, las fichas de seguridad tienen que estar actualizadas. ¿Cada cuánto se vencen las fichas de seguridad? Bueno, pregunta para los y las asistentes. ¿Una ficha de seguridad se vence? Y si su respuesta es sí, ¿cada cuánto se vence una ficha de seguridad? Bueno, ya Albeiro, creo que Albeiro respondió, dice cada 5 años, correcto. La resolución 773 ya establece que cada 5 años mi proveedor de productos químicos tiene que actualizar. ¿En dónde está eso? Resolución 773 de 2021 establece claramente que las fichas de datos de seguridad y las etiquetas cada 5 años hay que actualizarlas. ¿Lo tengo que hacer yo? No, mi proveedor tiene que enviarme las fichas, digamos, actualizadas. Otro requisito obligatorio según el sistema globalmente armonizado es la resolución 773. En la sección 2, que son los peligros químicos, tienen que aparecer los pictogramas del SGA, tienen que aparecer los consejos de prudencia y las frases de peligro. ¿Listo? Además, la ficha de seguridad debe indicar quién, qué persona y cuál es el cargo de la persona que la actualizó o que la elaboró. ¿Listo? Pregunta, muchachos y muchachas. ¿Yo puedo tener las fichas de seguridad en digital? Ya te respondo, Leonardo, la pregunta. Antes de la pregunta de Leonardo de los vencimientos, pregunta, ¿las fichas pueden estar en, en digital o está prohibido? Las fichas de datos de seguridad a la luz de la resolución 773 pueden estar en digital. No es un, digamos, un cumplimiento. Lo que dice la normativa es, deben estar disponibles. Ahora, creo que fue Leonardo preguntó, ¿cómo me doy cuenta si están desactualizadas? Muy sencillo. Bueno, revise primero la fecha. Obviamente, toda ficha de seguridad debe tener una fecha. Verifique la fecha. Si está más de 5 años desde la fecha que usted la revisó, ya están vencidas. Punto número 2, revise que esté en castellano. Punto número 3, revise que tenga pictogramas de SGA en la sección 2. Revise que tenga consejos de prudencia y frases de peligro. Con esos punticos ya uno se da cuenta si una ficha está actualizada o no. Y ojo con el idioma. ¿Listo? Entonces, el formato de las fichas es libre, no hay un formato pues estricto, pero más o menos este es el orden que les estoy mostrando en las fichas de datos de seguridad. Y también tienen que tener 16 numerales. Deben estar en español, realmente no es español, es castellano. La información de las fichas debe ser coherente pues con la información de la etiqueta. Las fichas de seguridad deben tener una línea de emergencia del proveedor. ¿Para qué una línea de emergencia 24/7? Si yo le compré a una empresa acetona y ese producto me causó una intoxicación, yo debería poder llamar a mi proveedor y preguntarle qué debo hacer en caso de una intoxicación con ese producto. Las fichas de seguridad deben traer la fecha de elaboración o de actualización. Pueden estar disponibles en medio físico o en medio digital y tienen que estar ubicadas en un sitio visible. Si ustedes visitan un cliente y van a buscar las fichas de seguridad
y hay que meterse por allá a un cuarto, pues chiquitico, a buscar la carpeta. No, eso no es un sitio visible. O no, es que la tiene el ingeniero jefe en su escritorio. No, no puede estar en oficinas de nadie, porque un operario no va a ingresar a la oficina de un ingeniero a buscar las fichas de datos de seguridad. Las fichas de seguridad tienen que estar con la información del sistema globalmente armonizado. ¿Listo? Y debe haber información relevante o si la información no está, por ejemplo, ecotoxicidad. No, pues el proveedor no sabe, entonces debe poner no disponible la información o no aplicable. ¿Listo? Algo muy importante, y esto sí es una actualización, eso tiene que ver con higiene industrial. En la sección número 8 hay que revisar que la ficha de datos de seguridad eh, tenga los límites máximos permisibles. Alberto hizo una pregunta, pero no alcanzo a leer bien la pregunta de Alberto. El año de Alberto. La resolución 7C3 es del año pasado, Alberto, 2021. ¿Listo? Bueno. Entonces, ojo, todo esto está en la resolución. Albeiro tiene levantada la mano, no sé si quieres que le demos la palabra en este momento. Sí, adelante, Albeiro. Entonces, Albeiro, ya tienes abierto tu micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Albeiro? Un aporte pequeñito. Señor. ¿Me escuchan? Sí. Un aporte pequeñito. Se llaman fichas de seguridad. Ya no se llaman hojas de seguridad o HMSS. Pequeñito. Sí, correcto. Y gracias por el aporte. Antes la llamábamos las MSDS, ¿no? Antes eran las Material Sheet Data Security. Antes la llamábamos hojas de datos de seguridad de los materiales. La normativa colombiana ya les cambiamos, no les cambió de nombre sustancialmente, pero ya digo, no, vamos a llamarlas, procuremos llamarlas a nivel nacional las FDS, o sea, las fichas de datos de seguridad. Ahora, si alguien dice las hojas de datos de seguridad, bueno, pues de hoja a ficha no hay mucho cambio, pero la normativa colombiana ya les llama es FDS, fichas de datos de seguridad. Lo incorrecto sería decirles MSDS porque ya ese término ya desapareció. Gracias por el aporte. Los pictogramas del SGA son estos, seguramente ustedes los han visto en algunas partes. Son pictogramas que los colores pues son rojo con negro y fondo blanco. Los pictogramas denotan son peligros, no riesgos, que eso fue con lo que yo arranqué hoy a las 2 de la tarde. Los productos químicos peligrosos llevarán uno o varios pictogramas. Cuando tengamos un producto que no sea peligroso, pues no llevará pictograma. ¿Listo? La normativa, la resolución 773, permite utilizar pictogramas en blanco y negro, pero solamente en una condición. Si yo imprimo el pictograma de algún producto químico y ese pictograma no va a salir del centro de trabajo de la planta, puedo usarlo en blanco y negro. Pero, por ejemplo, si yo lo imprimí en la planta de Bogotá y voy a mandar ese producto para la planta de Itagüí en Antioquia, ya tengo que enviarlo a color. ¿Listo? Solamente lo puedo usar a blanco y negro si no sale de la planta. Si lo voy a desplazar para otro sitio de trabajo, ya tengo que imprimir los pictogramas a colores. Ese detalle pues lo dice la normatividad colombiana. Bien, estos pictogramas se usan solamente para los recipientes, las etiquetas, no se usa para los vehículos. ¿Listo? Y también se usa para los tanques fijos estacionarios. El SGA tiene 3 clases. Eso está en el libro Púrpura, bien detalladito, bien desmenuzadito. Peligros a la salud, peligros físicos y peligros para el medio ambiente. Los peligros a la salud están asociados a efectos comprobados de los productos químicos en función de la manipulación. Uno de los pictogramas más comunes es este, es un signo de exclamación.
Este signo de exclamación, cuando ustedes lo vean, y créanme que es el más común que uno ve en los productos químicos, significa que el producto causa irritación térmica o irritación ocular o dermatitis de contacto. Este pictograma es bastante común y pues evidentemente si un colaborador está manejando un producto con este pictograma debe utilizar guantes apropiados. Otro pictograma es este, que es el pictograma de corrosivos. Los productos corrosivos pues son aquellos que causan graves lesiones, quemaduras. Y aquí viene algo importante que vamos a tocarlo en la próxima sesión y es alguien que manipule un producto irritante o corrosivo debe tener obligatoriamente un lavaojos y una ducha. Eso es obligatorio y eso es un requisito estricto de auditoría. ¿Listo? Los corrosivos, pues realmente causan son accidentes graves, no enfermedades. Mientras que los irritantes causan son dermatitis de contacto, que es una enfermedad, no es un accidente como tal. Los corrosivos, pues hay que manejarlos con una serie de protección, toda vez que los daños que puede causar, sobre todo a nivel de los ojos y de la cara, son bastante graves. Tenemos los productos que son tóxicos, cuyo símbolo es una calavera. Los efectos asociados, los efectos agudos o la intoxicación aguda de la cual ya hablamos hoy, es asociado a el pictograma de la calavera. Mientras que si el efecto es a largo plazo, fíjense cómo cambia el pictograma. Para que tengan muy en cuenta cuándo utilizar una calavera o cuándo utilizar este otro símbolo asociado pues a un peligro a la salud, pero es un peligro realmente diferente. Por lo tanto, la calavera solamente la vamos a utilizar en caso de tóxicos agudos o productos mortales por único contacto. Por ejemplo, el cianuro, el arsénico, el ácido sulfídrico son tóxicos agudos. ¿Listo? El monóxido de carbono, quien se encierre en un cuarto con monóxido de carbono, pues va a perder la vida. Entonces ahí aplicaría la calavera con las tibias cruzadas, que es el que le estamos mostrando en este momento. Mientras que este otro pictograma, que es como un humanito, una sombra, no denota toxicidad, denota cualquiera de estos efectos, no todos, uno de estos, o que el producto causa cáncer, o que causa mutaciones, o que daña la reproducción humana, o que daña o que causa efectos respiratorios, o que daña ciertos órganos, el hígado, o los riñones, o el páncreas, o que es un producto muy peligroso por aspiración. ¿Listo? Entonces, miren la diferencia entre hablar de un tóxico agudo a hablar de un producto peligroso a la salud a largo plazo. Por ejemplo, las pinturas en aceite. Las pinturas en aceite son cancerígenas. Las pinturas epóxicas, la pintura tráfico, esas sustancias son cancerígenas, mientras que la pintura en agua no es cancerígena. ¿Alguien sabe por qué las pinturas en aceite son cancerígenas? ¿Quién me dice? O ¿cuál es el componente que hace que las pinturas en aceite sean cancerígenas? Porque requieren de thinner. No. La razón por la cual las pinturas en aceite son cancerígenas es que obviamente pues es una composición bastante compleja. Incluso son cancerígenas antes de mezclarla con thinner, ¿no? Independiente si las mezclo con thinner o no, son cancerígenas. Porque contienen un tóxico que se llama el benceno. El benceno hace que las pinturas en aceite sean cancerígenas. ¿Dónde más encontramos benceno? En los vapores de la gasolina.
lo encontramos en los diluyentes, en las pinturas y en algunos solventes. ¿Listo? En los pegantes de tubería de PVC también hay benceno. Entonces, este producto confiere la peligrosidad de cancerígeno a estas sustancias. Por lo tanto, todo producto químico que cause cáncer debe tener este pictograma. Cualquier tipo de cáncer, ¿no? Cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, etcétera, etcétera. La radiación solar causa cáncer de piel, pero como la radiación solar no es un químico, no lo podemos marcar como tal. Los humos de soldadura producen cáncer de pulmón. El asbesto, la sílice, produce cáncer de pulmón también. Los que causan daño en ciertos órganos, el hígado, los riñones, el páncreas, y que no sean cancerígenos, también le aplica este pictograma. Allí les pusimos un pequeño listado de productos químicos que dañan, por ejemplo, el hígado, ¿no? Por lo tanto, las empresas que manejan esos productos deben hacer unas pruebas a los trabajadores, se llaman pruebas de función hepática. Los productos que dañan la reproducción, que mermen la producción de espermatozoides en los hombres, o que en las mujeres también cause daños, pues se llaman reprotóxicos y también deben llevar este pictograma. Si una mujer no debe inhalar un producto porque causa daño al feto, y así lo dice tal cual en las etiquetas, peligro, este producto puede dañar el feto, entonces también debe llevar este pictograma. Las mujeres en estado de embarazo no deben estar expuestas a productos peligrosos. Ojo con eso. Este señor se llama Bucky Bailey, todavía vive, ya debe estar rondando los 60 años. La historia así como resumen, porque la historia es larga, pero el resumen, la mamá de Bucky Bailey trabajó en DuPont en Estados Unidos muchos años. Ella manejaba el antiadherente, pero en su forma virgen, un polvo, antes de que DuPont la aplicara pues a las pailas donde frijamos los huevos todas las mañanas. La mamá de él manipulaba ese polvillo de teflón, ella se expuso sin ningún tipo de control, quedó embarazada hace muchos años, pues se quedó embarazada hace unos 60 años y su niño nació con malformaciones graves en la nariz. Nació con una fosa nasal, un tumor en la frente, bueno, nació con varias malformaciones y después de una cantidad de operaciones, pues él más o menos quedó un poco mejor físicamente. Hay una película sobre él que la pueden buscar en internet que se llama, creo que se llama Dark Waters, Aguas Oscuras o algo así. Ahí sale él, incluso él no es actor, pero sale en 5 segundos, sale Bucky Bailey. Interesante la historia. Entonces, aquí esto es un ejemplo de cómo una mujer que manipuló sin ningún control un producto reprotóxico, pues le causó daños al feto. A ella no, a su hijo. Los productos que causan mutaciones. Los productos que causan mutaciones, pues la mutación es derivada de una malformación en el ADN. Por lo tanto, si algún producto causa mutaciones, debe tener el pictograma también correspondiente a este peligro físico. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta respecto a estos pictogramas que estamos viendo. ¿Todo claro? ¿Todo confuso? ¿O ya se me durmieron? Bueno, entonces, sigamos. Peligros físicos. No hay nada peor para un gerente de empresa que ver su compañía en llamas, ¿cierto? Entonces, hay productos químicos que pueden causar graves afectaciones. Los peligros físicos. El primero de ellos es este símbolo que indica que el producto es oxidante o es comburente. Los productos oxidantes, como hemos visto anteriormente, son aquellos que favorecen un incendio porque muchos de ellos tienen oxígeno en su estructura molecular. Los oxidantes, bajo ciertas reacciones químicas muy específicas, se pueden incendiar. Les pongo un ejemplo. Si usted mezcla madera con peróxido de hidrógeno, la madera se prende. Si usted mezcla, por ejemplo, ácido sulfúrico con algún ácido orgánico, con ácido acético, se prenden, ¿no? En ciertas condiciones, los oxidantes pueden generar llamas, no en todas las condiciones.
En el almacenamiento, yo nunca debo almacenar juntos un inflamable con un comburente o un inflamable con un oxidante. De hecho, en Ecopetrol hay una norma de seguridad hace años y es que son incompatibles al interior de Ecopetrol los oxidantes con los inflamables. Los inflamables son aquellos que tienen un punto de inflamabilidad menor a 39 grados centígrados y estos sí se prenden con una mayor facilidad en comparación a los comburentes. Inflamables hay muchísimos, ¿cierto? Los alcoholes, la gasolina, el thinner, el parsol, las pinturas en aceite también son altamente inflamables. Los inflamables no se pueden utilizar cerca a fuentes de calor o a llamas. Tenemos la clasificación de explosivos y peróxidos orgánicos. Explosivos, ¿se acuerdan de la clase 1 del transporte? Bueno, aquí vuelve y juega una misma clasificación para explosivos. Como son tan dañinos, pues los meten en toda parte. Entonces, el sistema globalmente armonizado también incluye los explosivos, que son sustancias que bajo contacto físico o calentamiento o golpe pueden explotar. Y la explosión es un cambio físico-químico muy, muy, muy importante. ¿Listo? Albeiro pregunta por la definición de inflamables y combustibles. Sí, inflamable. Un inflamable es aquel producto químico que tiene un punto de inflamabilidad menor a 39 grados centígrados. Es decir, que por debajo de esa temperatura, en vez de ser una llama, se prende. Mientras que los combustibles son productos químicos que se prenden, pero con mayor dificultad. Los combustibles tienen unos puntos de inflamabilidad mayor a 39 grados centígrados, ¿no? Hay unas categorías de combustibles inflamables. Por ejemplo, la gasolina es inflamable, ¿cierto? Pero la CPM tiene una categoría diferente. El thinner es inflamable. Por lo tanto, realmente no se usa la palabra combustible, no se utiliza como una categoría. La palabra combustible se usa para indicar que son sustancias que sirven para los vehículos o las motos. Entonces, realmente ya hablamos de comburentes inflamables o oxidantes. Entonces, los comburentes son los que se prenden con temperaturas mayores a los 39 grados centígrados. ¿Dónde me doy cuenta si un producto es inflamable o comburente? En la sección 2 de las fichas de datos de seguridad. ¿Listo? Volviendo a los explosivos, ellos son incompatibles con todo tipo de productos y los explosivos se guardan en unas caseticas especiales bien alejadas de las oficinas. Por si explota la casetica, pues no afecte a nadie. Los explosivos se manipulan en Colombia bajo una normativa estricta y la industria Indumil es la que autoriza a las empresas a utilizar productos explosivos. Portar un explosivo sin permiso de Indumil da un delito que se llama terrorismo. Entonces, las que uno detona o las que uno impacta y explotan, pues se denominan explosivas. Y ellas generan una reacción en cadena muchas veces, ¿no? Aunque la verdad es que los explosivos son de los menos comunes en la mayoría de empresas. Solamente las empresas de demolición, las empresas de construcción y las minas tienen productos explosivos en sus almacenes. Los explosivos se guardan en unas caseticas que se llaman polvorines. Los polvorines son obligatorios para las minas, por ejemplo. Siguiente clasificación, gases comprimidos. Los gases comprimidos, como su nombre indica, son recipientes por lo general metálicos que contienen un gas a presión. Esos son propano, butano, acetileno, etcétera, etcétera. Evidentemente, si yo soldo un recipiente o soldo cerca un recipiente con un producto inflamable, pues va a ocurrir lo que dice ahí el meme que está en internet, ¿no? Seguramente Carlos llegará muy lejos una vez que termine de soldar. Entonces, los gases comprimidos también les aplica el sistema globalmente armonizado. Por lo tanto, las empresas tienen que señalizar las áreas de almacenamiento de los gases comprimidos. Si es un gas como el propano, que es inflamable y es un gas comprimido, la etiqueta debe tener ambos pictogramas, el de inflamable y el de gas comprimido.
Otro ejemplo de malas prácticas, nunca a unas pipas de gas, sea gas inflamable o tóxico o inflamable, podemos permitirle que le caiga una chispa. Pregunta, ¿cómo se llama el elemento que tenemos que interponer allí entre el trabajador y las pipas de gas? Y que es obligatoria ese mampara, exactamente. Las mamparas son los elementos obligatorios que deben interponer entre los trabajadores y entre los trabajadores y máquinas o entre los trabajadores y las sustancias químicas. Si no lo hacemos, pues la posibilidad de un accidente grave es alta, ¿no? Peligrosos para el medio ambiente. La última familia son los peligrosos para el medio ambiente. Son aquellos productos químicos cuyos efectos al medio ambiente acuático son comprobados. Una claridad. Este pictograma es específicamente para daño acuático. No aplica para daño en suelos. No aplica para daño al aire. Solamente es para organismos acuáticos. ¿Listo? Entonces, los productos químicos que ustedes vean en una ficha de seguridad, una etiqueta que diga producto muy peligroso para los organismos acuáticos, significa que daña de forma grave todos los animales o las especies vegetales de la vida acuática. Mata las tortugas, mata los patos, los peces, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los productos más comunes del tipo de daño ambiente acuático? Los aceites, las grasas, la gasolina, los aceites usados, los PCB, el petróleo y el petróleo crudo. Son los que más daño ambiental causan. ¿Listo? Pero también tenemos una segunda categoría de daños ambientales. ¿Listo? Pero aquí no es daño ambiental acuático. Cuando ustedes vean una pipa de gas o un cilindro de gas y traiga este pictograma que ya habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan que este pictograma era para qué? Era para dermatitis. Entonces, dividamos este pictograma en dos situaciones. Situación número 1. Tengo este pictograma, pero el producto es líquido o sólido. Entonces causa dermatitis o irritación de la piel. Situación 2. Veo este pictograma en una pipa de gas. Si usted lo ve en una pipa de gas, significa que ese gas, llámese como se llame, daña la capa de ozono. ¿Listo? La capa de ozono es, valga la redundancia, una capa de gas que nos protege de la radiación solar. ¿Listo? Y que poco a poco está dañando por la contaminación de la industria y por la contaminación de los vehículos. Pero cuando usted ve un gas de ese tipo con esas pictogramas es porque causa un daño a la capa de ozono, por lo tanto es un contaminante ambiental bastante fuerte. Bien, preguntas de los pictogramas, preguntas de los símbolos, los escucho. ¿Todo claro o todo confuso? Tenemos algunas manitos levantadas, Vladimir. Albeiro Helbert tiene la manito levantada. Voy a activarle el sonido. Albeiro, ya tienes activado el sonido. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, señor. ¿Me escuchan? Gracias. Sí, pues ingeniero, muchas gracias. Una explicación muy sencilla para entender este tema. Este tema es un poquito engorroso, pero pues de la forma como usted lo explica, pues la verdad es un poco más entendible. Aquí hay una particularidad. Nosotros nos encontramos en Campo Rubiales. Nosotros, pues básicamente se produce crudo pesado acá. Cuando se fue a hacer la ficha de seguridad teníamos una particularidad bien interesante y es que el flashpoint o el punto de inflamación, de acuerdo a los análisis, estaba sobre, y no sé si los otros compañeros de la regional me ayudan, estaba sobre los 90, 100 grados centígrados.
Entonces, pues digamos que se generó una polémica ahí con respecto a qué pictograma utilizar. Es por eso la observación que hice ahorita, que una cosa es un líquido o un producto químico inflamable y otro combustible. Usted nos comentó ahorita que es comburente. Entonces, para el ejercicio de las fichas de seguridad, cuando tengamos productos químicos con los flashpoints superiores a 39, siempre se va a colocar el pictograma de inflamabilidad, ingeniero. No sé si sea así, por favor. Sí, entonces, para dar mayor, digamos, como ir más porque esa pregunta suya es muy puntual y es muy importante como para que, porque veo que ustedes como que les toca hacer fichas de seguridad. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Cuando les toque hacer fichas de seguridad o de etiquetas, ¿ustedes qué van a hacer? Van a consultar el libro púrpura. El libro púrpura, hay una sección que tiene que ver con los inflamables y clasifica los inflamables en categorías. Tenemos inflamables categoría 1, categoría 2, categoría 3 y así sucesivamente. Cuando usted le arroje un producto según el libro púrpura, categoría 1, significa que es un producto del más alto peligro. ¿Listo? En cuyo caso llevará pictograma la llama que hemos visto. Pero hay productos que son inflamables categoría 4, en cuyo caso, pues ya no le va a aplicar algún tipo de pictograma. ¿Listo? Entonces, el sistema globalmente armonizado establece una serie de un procedimiento para yo establecer cuando un producto químico sea inflamable o no. Y yo tengo que definir, por ejemplo, si es un gas inflamable o si es un líquido inflamable. Los líquidos inflamables están en el capítulo 2.6 del libro púrpura. ¿Listo? Entonces vamos al capítulo 2.6 y allí ellos me dicen, entonces por ejemplo, capítulo 2.6 me da 4 categorías de inflamables. El sistema globalmente armonizado dice, usted va a asignar la categoría 1 a aquellos productos químicos cuyo punto de inflamación esté en menor a 23 grados centígrados y que el punto de ebullición sea menor a 35 grados centígrados. Entonces, categoría 1, que son los más peligrosos. Punto de inflamabilidad menor a 23 grados centígrados. ¿Listo? Y el punto de ebullición sea menor o igual a 35 grados. Si el producto químico que usted está analizando entra en esta categoría, lo vas a asignar como líquido inflamable categoría 1 y le aplica la llamita. ¿Listo? Luego viene la categoría 2, la 3 y la 4. ¿Listo? Y cada categoría tiene como unos requisitos que ahí ya especifica. Por ejemplo, la categoría 2 ya sería punto de inflamación menor a 23, pero el punto de ebullición sería mayor a 35 grados. Entonces, recomendación. Eso está en la página 71 del libro púrpura. En la página 71 están las 4 categorías y muy fácilmente ustedes se dan cuenta si lo van a asignar como líquido inflamable o no. ¿Cuáles llevan llama? La llama solamente la van a llevar los de categoría 1, 2 y 3. Si a ustedes les arroja un producto categoría 4, no llevan la llama. ¿Listo? Ya sería un líquido combustible. Por lo tanto, según el sistema globalmente armonizado, los combustibles son aquellos líquidos cuyo punto de inflamación es mayor a 60 grados centígrados. ¿Listo? Te repito, todo producto químico líquido, ojo, líquido, que tenga un punto de inflamación mayor a 60 y menor a 93, lo vamos a denominar líquido combustible. ¿Listo? Eso es. Eso está capítulo 2.6, página 71 del libro púrpura. No sé si
tengan alguna otra inquietud. Nos dice Leonardo, pero más a nivel de reflexión, que con HMIs se percibe mejor la afectación para la salud de las personas. Sí, puede ser. Eh, mm, digamos que el objetivo del sistema globalmente armonizado también es ese, ¿no? Como advertir también los peligros, una calavera o con el símbolo que vimos del humanito o la irritación, pero sí es un comentario completamente válido. Bueno, voy a cambiar de diapositiva porque esta se me acabó. Voy a abrir la siguiente para que continuemos. Deme, voy aquí a darle descartar, deme un minutico, abro aquí la otra para que continuemos. ¿Listo? Ya les comparto nuevamente la pantalla. Nos quedan 20 minutos. Ligia, vos tenés allí la diapositiva completa, es que la que tengo aquí nomás tiene 65 y no está el resto. ¿Me la puedes compartir aquí en la pantalla, por favor? Sí, dame un segundito y ya la abro completa. La que tengo acá está mochita, falta la otra diapositivas. Dame un segundo. Mientras tanto, hay una manito levantada de Leonardo Rolando. Entonces, voy a abrir el micrófono de Leonardo. Leonardo, ya tienes activo tu micrófono. Adelante. Bueno. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, adelante. Sí, señor. Sí, bueno, yo tengo una inquietud. Digamos que usualmente uno encuentra en la área de trabajo digamos, la mezcla de materiales, digamos, por llamar algo un recubrimiento con un colmasolvente o un thinner, por llamarlo así. Y esa mezcla, digamos, cuando uno trata de verificar pues la ficha de seguridad, usualmente viene la ficha del producto independiente, más no la ficha de la mezcla. Entendido hoy por la presentación que también esa ficha de seguridad de la mezcla pues debería ser suministrada por el proveedor. En tal caso, digamos, ¿es así la interpretación o cómo se daría exigible ese aspecto? Es la inquietud que tengo. Exactamente. Usted mencionó un producto que se llama colmasolvente. Lo conozco porque lo usan en algunos laboratorios de una universidad que también asesoro. Ese colmasolvente es un producto muy fuerte, es un hidrocarburo. Ese colmasolvente sí tiene ficha de seguridad, aunque es una mezcla, es decir, ya uno lo compra mezclado. Pero les puede suceder en su trabajo de campo que la empresa cliente de ustedes haga mezclas. Me explico. Que yo mezcle el colmasolvente con thinner, con un poquito de agua, con alcohol. Entonces ahí ya me cambio completamente. Ya no hablaríamos de un colmasolvente, sino colmasolvente con otras cosas. Si ese es el escenario, la empresa que hizo la mezcla tiene que hacer la nueva ficha de seguridad, porque yo tengo la ficha de seguridad desde el colmasolvente individual, del thinner, del barsol, de la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice la resolución 773? Dice, cuando usted haga mezclas de productos químicos, tiene que volver a elaborar sus fichas de seguridad. Por ejemplo, cuando usted diluya un producto químico, tiene que volver a hacer sus fichas de seguridad. ¿Listo? Pues eso como lo que usted, digamos, plantea. Por lo tanto, las mezclas deben llevar su ficha de seguridad. Pero si yo utilicé el producto químico así tal cual como lo compré, ahí no tengo que volver a crear, digamos, nuevas fichas o nuevas etiquetas. ¿No? No sé si por ahí va la pregunta. Sí, señora, ahí está bien, gracias. Bueno, entonces, bueno, aquí ya me compartió. Bien, entonces, sigamos.
Vayamos exactamente aquí. Entonces, mire que ya les di como un repaso muy rápido de los pictogramas. Cada pictograma tiene como unas clases diferentes. No entré en ese detalle, primero porque los aburro. Y segundo, ya es un ejercicio que uno hace, digamos, cuando realmente tiene la necesidad como de clasificar. Pero el detalle de cada clase está en el libro púrpura. Entonces, lo que quiero decir con esta diapositiva es que independiente del tamaño del envase, independiente del tamaño del producto, todo tarro, todo recipiente que ustedes vean en las empresas cliente debe contar con el etiquetado de acuerdo al sistema nuevamente armonizado. ¿Listo? Primer punto eso. Segundo punto, hay recipientes que son muy pequeñitos que tal vez a ustedes no les toque porque se utiliza más en laboratorios. Cuando yo también en un laboratorio de seguro social y además manejábamos unos reactivos muy chiquiticos. Entonces, cuando son recipientes de menos de 30 mililitros, la etiqueta solamente va a llevar el pictograma y el nombre del producto, ya no, nada más. Pero cuando ya sean envases mayores a 30 mililitros, llevarán toda la información del sistema globalmente armonizado. ¿Listo? Además, la resolución 773, en su artículo 11, establece los tamaños de las etiquetas. Entonces dice, por ejemplo, mire, si su recipiente es hasta 3 litros, es decir, un recipiente de medio litro, 1 litro, 2 litros o hasta 3 litros, el tamaño de la etiqueta va a ser de 5 por 7.5 centímetros. 5 por 7 centímetros. Ese es el tamaño que usted puede utilizar. ¿Y qué pasa si mi recipiente es más grande? Entonces, ya la resolución en su artículo 11 le establece los tamaños según el tamaño del recipiente. ¿Listo? La que sigue, por favor, Ligia. Entonces, el objetivo. Tenemos una pregunta. Perdón. Adelante. No sé si quieres que la lea. Sí, Richard está preguntando, pero también tiene la manito levantada. Pues voy a ir leyendo la pregunta mientras le activo el micrófono porque me imagino que quiere darle una vueltita al tema. Ah, no, ya me bajó la manito. Él dice, ¿podemos transportar botellas de acetileno y oxígeno con ACPM y otros químicos? Pues dependerá del tipo de vehículo. De poder hacerse, sí. Ahora, voy a hacer una claridad. Como no sé cómo el contexto real, si son varias pipas de acetileno y varias pipas de oxígeno, la recomendación es que no. Pero, por ejemplo, si me dicen, no, esto solamente es una pipa de oxígeno y una acetileno, listo. No hay problema, pero la condición es que vayan muy bien aseguradas en el vehículo y separadas las pipas de la CPM. Recordemos que la CPM, pues, un líquido con cierta categoría de inflamabilidad. No es el más inflamable de todos, pero pues tiene su riesgo de inflamabilidad. Por lo tanto, si es una tina pequeña de CPM y una pipita de acetileno y una pipa de oxígeno, pues las podemos transportar juntas, pero guardando el distanciamiento, ojalá 1 metro, lo que más se pueda separar, ¿listo? Pero si me dicen, no, es que son varias pipas de acetileno, varias pipas de oxígeno, entonces ahí sí yo le recomendaría que la transportaran en vehículos por separado, ¿listo? Igual debe portar las tarjetas de emergencia de esos productos en el vehículo. Voy a activarle el micrófono a Richard, que sigue con la manito levantada. Adelante. Richard, ya puedes abrir tu micrófono. Hola Richard, ¿no te escuchamos? Richard, ¿nos escuchas? Creo que tiene algún problema con el micrófono de Richard porque ya lo tiene abierto. Mientras intenta, a ver, Jaime Alexander dice que la CPM es, perdón, que el aceite es combustible, ¿sí? Y Fabián Alberto me está pidiendo también que le abra el micrófono. Creo que Richard tiene algún inconveniente con el micrófono, entonces vamos a seguir atentos al chat para poder escuchar Adelante, la pregunta que tienes. Y Fabián Alberto... Listo, Fabián, cuéntanos. Sí, buenas tardes nuevamente. La verdad, pues he escuchado algo y no sé, me surgió la duda ahora con respecto a
aquí no se ve, digamos, por error o por accidente, que puede suceder normalmente en la industria, untar grasa en una botella de oxígeno, el acetileno, no sé, porque pues obviamente se genera una reacción, pero no conozco la causa. ¿Sí me hago entender con la pregunta? Sí, de hecho, esa es una norma pues de seguridad número 1. Cuando se dictan las charlas de manejo seguro de cilindros, se les dice a los soldadores y a los mecánicos, ni por el chiras manipule una pipa de oxígeno con las manos engrasadas. La grasa es incompatible con el oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo manipulo una pipa de oxígeno con las manos engrasadas, engraso la pipa por fuera, obviamente, y hay una fuga de oxígeno, eh, resulta que esa salida de oxígeno a alta velocidad, sumado a eso, pues la temperatura ambiental del sitio, puede causar que esa grasa en ciertas condiciones se me prenda. Y si la grasa se prende, pues realmente va a ser un tema muy complicado. Se aumenta el riesgo, obviamente, si tengo cerca fuentes de calor, pero independiente de que tenga fuentes de calor cerca o no, como chispas o un horno, una hornilla, bajo ninguna circunstancia se permite engrasar una pipa de oxígeno, ¿no? Por la reacción química entre el oxígeno y la grasa que pueden reaccionar de forma peligrosa causando incluso una llama. La que sí. Perfecto. Luis, Ujú. listo. Entonces, en la diapositiva anterior les poníamos allí, lea la etiqueta. Por lo tanto, la etiqueta obligatoriamente, y eso lo establece pues la resolución 773, debe estar en castellano. Si tenemos una etiqueta en otro idioma, pues realmente no cumple. El tema de las etiquetas está en la resolución 773 en el artículo número 7. Y aquí les ponemos también las prohibiciones hoy en día de la normativa. Está prohibido tener tarros o recipientes sin su respectiva etiqueta. Además, en caso de que la etiqueta se desprenda o no sea visible o se ensucie o se dañe o se engrase, inmediatamente hay que cambiarla. No está permitido marcar como hacíamos antes los recipientes a mano. No, pues traen un marcador y aquí lo marcamos. No. No, pero mire que aquí dice alcohol, aquí está claro. Sí, allí dice alcohol, pero la resolución 773 establece que el producto tiene que estar etiquetado, no es marcado a mano. Y la etiqueta trae una serie de elementos, los pictogramas que ya vimos, los consejos de prudencia, las frases de peligro, etc. Fabio pregunta, ¿existe una normativa que defina la periodicidad de las pruebas hidrostáticas para los cilindros? Sí, aquí no la tengo, pero se las puedo enviar con Ligia porque sí hay una norma que exige que los cilindros de gases eh, tengan unas pruebas, no recuerdo si es cada 5 o cada 10 años, pero sí existe una norma. Y esa prueba la hacen los distribuidores de las pipas de gas, es decir, no lo hace el cliente, sino quien me provee los cilindros, pero yo les puedo conseguir la normativa para darle pues como mayor respuesta a Fabio, ¿listo? Pero sí hay una normativa respecto a esas pruebas hidrostáticas. Cuando un cilindro no pasa las pruebas hidrostáticas, ya ese cilindro se desecha y el proveedor, el dueño de los cilindros, no lo puede usar porque es un riesgo bastante alto. ¿Bien? La que sigue, por favor. Entonces, aquí les muestro ejemplos de lo que no debería ocurrir, pero pues sí ocurre, ¿no? Ocurre más de lo que ustedes se imaginan. Entonces, hoy en día tenemos una serie de hallazgos de no conformidades en auditorías debido al incumplimiento del sistema gubernamental armonizado. Lo que ustedes ven en pantalla es lo que hoy en día no está permitido. Por acá tengo otra pregunta. ¿Se pueden reutilizar otros recipientes como botellas de gaseosa? Ese punto lo menciona la resolución 773 y la resolución es clara. Dice que bajo ninguna circunstancia ya hoy en día se pueden utilizar envases
con forma de alimentos. ¿Listo? Artículo 20, resolución 773. Los envases utilizados para el trasvase de productos químicos no podrán provenir de productos alimenticios, ni gaseosas ni agua. No, pero entonces venga, yo lo marco, no importa. Si es un tarro de Coca-Cola, usted le quitó el rombo de Coca-Cola y le puso a mano thinner, no cumple. No cumple, ¿por qué? Porque tiene forma de alimento. Nada que tenga forma de alimento lo podemos usar para productos químicos. Otra pregunta, ¿se permite tener etiquetas SGA diligenciadas a mano? Sí, pero en ciertos aspectos, me explico. A veces uno diseña etiquetas y le deja el espacio para que le ponga a mano el trabajador en un reenvase. Ojo, para reenvases sí es más permitido, pero el recipiente original no. Si yo voy a reenvasar, tengo mi etiqueta estándar, le dejo el espacio para seleccionar los pictogramas, en ciertas condiciones, únicamente el nombre del producto, pero ojo, debe ser un modelo estandarizado, pero también debe tener los pictogramas, las frases de peligro y los consejos de prudencia. Es decir, para darle respuesta a Ever, la etiqueta puede estar con información a mano, pero debe tener el nombre del producto, los pictogramas, los consejos de prudencia y las clases de peligro. ¿Listo? Si cumple con todo eso, sí es válido, pero lo que estamos viendo en pantalla, no. ¿Listo? La siguiente, porfa, y con la siguiente terminamos por hoy. ¿Listo? Bien. Algunas empresas, por ejemplo, pues dicen, bueno, como no me sirve a mano, entonces imprimámosla, ¿no? Bueno, aquí la imprimieron, pero no cumplió. ¿Listo? Entonces aquí tenemos recipientes con alcohol, con thinner, con PVC, pegante de PVC, pero no juega, no cumple porque no tiene los pictogramas. En cambio, el último recipiente que ustedes están viendo allí, aunque no sabemos qué producto es, sabemos que tiene una información en la etiqueta, unos consejos de prudencia, unas frases de peligro y tiene los pictogramas. El último recipiente de la derecha sí cumple con sistema armonizado, aunque pues no hace falta ver el resto de la etiqueta. ¿Listo? ¿De quiénes son las responsabilidades de las etiquetas y de las fichas? De mi proveedor. Pero ojo, cuando yo reenvaso un producto químico en otro recipiente, ya ahí sí es responsabilidad mía, porque yo estoy reenvasando un producto químico. ¿Listo? Eso es importantísimo. Les pongo otro escenario. Yo contraté una empresa que me van a pintar unas vigas en una empresa y se van a demorar 8 días pintándome allá. Y ellos van a ingresar, obviamente, pinturas. Contratista de pintura. Ellos, cuando ingresan a mi planta, deben mostrarme todo etiquetado, todo rotulado, deben mostrarme las fichas de datos de seguridad y idealmente también deberían portar un kit antiderrames, si es que yo no se lo voy a suministrar en caso de que tenga un derrame. La responsabilidad de las fichas y de las etiquetas es del fabricante del producto químico. Tanto las fichas como las etiquetas deben venir en idioma castellano. ¿Listo? Nos quedan 3 minuticos. Yo creo que demos 3 minuticos como de preguntas. Les cuento para que vayan empezando como las preguntitas. Tenemos un taller, que es el taller de esta primera, digamos, semana de riesgo químico, digamos. Les voy a explicar, aunque ya en el Drive, seguramente ya Ligia les compartió como el taller, que es el taller número 1. El taller número 1 vamos a trabajar el tema de diagnóstico o un autodiagnóstico. Como ustedes son siempre bastantes personas, la idea es que lo hagan en parejas. Ahora, si alguien no lo quiere hacer en parejas porque le gusta trabajar solo o sola, no hay problema. Pero podrían hacerlo en parejas para que haya una retroalimentación. Entonces, el objetivo es que en parejas, si lo quieren hacer así, revisen cada artículo de la resolución 773. Realmente no son tantos artículos. Son 20, que les aplica a ustedes como tal, 22 artículos. ¿Listo? Porque hay otro artículo de la ARL. Entonces, revisen cada artículo
y hagan una lista de chequeo. ¿Listo? Pues, artículo 1. ¿Lo cumplo o no lo cumplo? No, pues lo tengo como parcialmente. Artículo 2, ámbito de aplicación. Bueno, de una vez les digo, el artículo 1 no hay que evaluarlo porque no es el objetivo, la norma. Artículo 2 de la resolución, ámbito de aplicación, no aplica. Artículo número 3, definiciones, no aplica. Empezamos desde el artículo número 4. Entonces, desde el artículo número 4 de la resolución, ahí les dejamos el link para que la descarguen, van a comenzar a mirar cada artículo y van a establecer si la empresa lo está cumpliendo o no en cada centro de trabajo. ¿Listo? No, pues este lo cumplimos, este no, este sí, este no. Y después de que hagan el ejercicio, van a establecer si al final de esos tal vez 18 artículos, si la empresa está cumpliendo el 50%, el 30%, el 90%, y lo que no se cumpla, supongamos que hay 4 artículos que no cumplieron. Entonces van a poner un plan de acción. Importante, recuerden que los productos de aseo utilizados en el lavado de los baños de las oficinas, ustedes tienen oficinas, ¿cierto? Bueno, y en las oficinas hay baños, y esos baños se usa límpido, etcétera, productos de aseo, también les aplica el sistema regularmente administrado. Así que la recomendación, piensen también, no solamente los productos en planta o en campo, sino también los productos en las oficinas. ¿Listo? Respecto a esto. Ahora, les damos otra opción. No, yo no lo quiero hacer para BQ Ingeniería, sino que lo quiero hacer con un cliente que tengo acá. Perfecto, pero entonces aclárenos que la actividad se la va a aplicar eso a un cliente. No hay problema. Y simplemente comienza a revisar si su cliente está cumpliendo con el 773 o no. ¿Listo? Podemos hacerlo para BQ o para algún cliente que a ustedes les interese cómo hacer el ejercicio. ¿Listo? Y eso sería todo por hoy. Acá estoy proyectando, Vladimir, cómo está en el Classroom. Entonces, aquí van a encontrar en el Classroom 3 archivos. En la primera, pues las instrucciones, que también se las coloqué allí. En la segunda les coloqué la resolución, pero también tienen el link. Y les coloqué un ejemplo de lista de chequeo en un Excel, por si quieren ir colocando allí las preguntas, como para que si quieren colocarle si cumple o no cumple. ¿Listo? ¿Listo? Yo no sé si hay más preguntas en el chat. Una pregunta. ¿Los gases comprimidos, existe posibilidad de reaccionar con la temperatura ambiente o no existe ningún caso de eso? Solitos con la temperatura ambiente, no. Tiene que presentarse otro agente físico adicional